Listo. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Pues vamos a dar inicio ya a este último trimestre del año 2023, porque pues con el tiempo no nos va a alcanzar a abrir otro trimestre y vamos a tratar de extender un poquito para que logremos cumplir la meta. Ok, nos quedamos en el capítulo 2, verso número 2. Ahí lo toqué, ese versículo. Y quiero retomarlo un poquito para entrar en el contexto de ese versículo. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en amor, en paciencia. Luego dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que guarden, que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Por qué leí todo esto? Porque empieza diciendo una exhortación a Tito, pero tú habla. Ahí se entiende, lo vimos, enseña. O sea, no nomás háblalo, vívelo. ¿Por qué lo tomamos así? Por todo el contexto que va hacia abajo. Instrucciones a cada grupo de lo que conforma la iglesia de Dios y la sociedad al mismo tiempo, ¿no? Entonces dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿no? Y ahí abrimos un espectro hace algunos meses atrás en qué es la sana doctrina, ¿no? No más es la teología, no nomás aprender la Biblia, sino vivir. Y de ahí se va a partir del verso número 2. Ahora, ¿por qué lo tomo? Porque pues, es el orden de Dios y el hombre natural quiere ir siempre en contra del orden de Dios. O sea, Dios es un Dios de orden. Y el hombre en su rebelión quiere ir en contra del orden de Dios. O sea, no está hablando, si te fijas, no está hablando de quién sea más, sino está hablando de deberes conforme al género, ¿no? O sea, el hombre, la mujer, bíblicamente nos enseña que primero fue creado Adán y después Eva. Hay un orden, pero vamos a quitar ya de la mente, del pensamiento, todo lo que hay en este momento. No hay diferencia delante de Dios. O sea, todos valemos lo mismo, un hombre, una mujer. Obviamente los roles dentro del orden de Dios son diferentes. Eso es todo. ¿Por qué? Porque pues ya ven ahorita cómo están las cosas, ¿no? Todo lo que surge hay un clima fuerte en la sociedad de guerra, ¿no? Entre los géneros, ¿no? Y eso está pregnando hacia la familia, ¿no? Entonces nosotros como creyentes debemos poner un alto a todo eso que viene del mundo, ¿no? O sea, no podemos permitir que entre a nuestras familias esa contienda de género. Hay un hombre, una mujer. Tú sí, si tienes un hijo hombre y un hijo mujer, son iguales delante de Dios. Y cada quien tiene su deber. Y como forma ese deber, tienes que formarlo, ¿no? O sea, los vas a tratar igual en muchas cosas, pero hay deberes, ¿no? Deberes que tiene. Por ejemplo, la responsabilidad es para ambos, ¿no? Tienes que enseñar a un niño a ser responsable, a una niña a ser responsable, ¿no? Ya ves que esos conceptos están muy, 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 muy difíciles. Ahora, ¿por qué empieza por los ancianos? Pablo se va al orden bíblico de la sabiduría y del conocimiento y del ejemplo. Ese es el orden bíblico. Hoy estamos luchando contra el orden del mundo, ¿no? Le da más énfasis a la juventud que a la ancianidad o la madurez. Y es totalmente equivocado. La juventud es una de las etapas buenas de la vida, pero no la mejor. La mejor es cuando tú recibes lo que has trabajado en todas las áreas de tu vida, en tu área profesional, en el área matrimonial, en el área de ver lo que has producido en tus propios hijos. O sea, eso es lo mejor. Y eso, pues, o sea, naturalmente te va a alcanzar entre los 40, 50 años, ¿no?
30 y tantos, depende si estás casado. Te casaste a los 16, pues te va a alcanzar a los 35, ¿no? O sea, pero normalmente es esa etapa, ¿no? Entonces, hoy se le hace mucho énfasis a la juventud y a la madurez se le desecha. Se hace el concepto de que ya es incorrecto, que ya estás inútil. Por eso hoy el concepto de la sociedad es que todo el mundo quiere ser joven, ¿no? O sea, vemos a personas de bastantes años con todos cirugiados que dicen, ay, ¿qué le pasó, no? O sea, porque es ese concepto de la sociedad, ¿no? Pero la mejor etapa de la vida es cuando tú recoges lo que has trabajado, lo que tú has hecho de tus hijos, lo que has formado en ellos, cuando los ves crecer, cuando los ves hacerse responsables de su propia vida, ¿no? De su propio matrimonio, sus logros que han alcanzado. Igual en tu trabajo, ¿no? La mejor etapa es, si iniciaste profesionalmente, es cuando ya estás en un nivel que sabes que si te puedes hasta retirar, no vas a depender de nadie, ¿no? Vas a recoger ese fruto del trabajo, ¿no? Bueno, uno de los grandes males sociales es que hoy hay muchas personas adultas sostenidos por los hijos. Son una carga fuertísima porque no lograron hacer en su vida lo que tenían que hacer. Entonces, la sociedad hoy le da énfasis a la juventud y es muy bueno. Pues todos fuimos jóvenes, ¿no? Trabajas mucho, no te cansas, tienes mucha vitalidad, pero careces de muchas cosas. Una de ellas, madurez, sensatez. Eso te lo va a ganar la vida, el tiempo. Obviamente, imagínate con Cristo, si te convertiste joven, pues vas a llegar a ser un cristiano maduro a los 40, 50 años, ¿no? Entonces ya vas a poder ejercer tu ministerio, no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, hoy le dan ese énfasis y Pablo aquí se va al orden de Dios, que los ancianos, luego habla de las ancianas, que enseñen, luego habla de los jóvenes, luego habla de los siervos. Siervos significan las personas que trabajan, ¿no? Se entiende en ese contexto. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Primeramente que para toda sociedad hay un orden. Y el hombre siempre en el camino natural quiere ir en contra del orden de Dios. Entonces, por eso sacan películas como Barbie, ¿no? Para voltear el orden de lo que Dios ha establecido, ¿no? Veíamos en aquel tiempo la cita de Proverbios 20:29, hace 2-3 semanas la vimos. Proverbios 20:29 dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Entonces, si la Biblia habla que la vejez es una hermosura, ¿por qué la sociedad dice lo contrario? Porque quiere ir en contra del orden de Dios. Entonces, la vida va a transcurrir. Eso es algo que no podemos detener, ¿no? Hoy yo voy a cumplir 60 años este año, ¿no? O sea, va transcurriendo la vida y no se detiene. Pero qué hermoso es llegar a una etapa donde alcanzas a ver lo que has sembrado profesional, ministerial, familiar, todo eso, ¿no? Es algo que Dios nos regala, ¿no? Ejemplos bíblicos de todo eso, bueno, pues el mismo rey Salomón, sabiendo que él no iba a ser, pues pone límites. Bueno, él trae todo para que su hijo, el mismo rey David, sabiendo que él va a envejecer, trae todo para que su hijo Salomón haga el templo, ¿no? O sea, le proveyó de todo, sabiendo sus limitantes. ¿Sí? Y vemos todo eso, ¿no? Y vemos cómo partes de la historia bíblica, que cuando piden consejo, erróneamente lo piden a los jóvenes y el consejo es totalmente equivocado, ¿no? Entonces, hoy esa es una parte muy importante, ¿no? La iglesia de Dios debe de caminar bajo el orden de Dios. El gobierno de la iglesia le corresponde a los ancianos, no a los jóvenes. Porque hay iglesias que ahorita tienen pastores de 20 años, ¿no? Lideriano, ¿no? Es a los ancianos. Porque la hermosura de las canas trae esa parte de la dirección, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? El orden de la iglesia siempre le corresponde a los ancianos. Aunque también se reconoce claramente la vitalidad de los jóvenes, ¿no? Nosotros hemos tenido pues pastores jóvenes, pastores treintones, ¿no? Son jóvenes, pero ya han ido alcanzando madurez con el paso de los años, ¿no? Y al camino que han ido alcanzando madurez se han
pues ido tomando más responsabilidades dentro de la iglesia, ¿no? Y ellos tienen más responsabilidad después de varios años de lo que tenían hace 10 años atrás. Pero sin embargo se reconoce el llamado de Dios, ¿no? Entonces es muy importante todo esto, ¿no? Muy importante. Entonces vamos a entrar ya a lo que dice la segunda parte del versículo 2, a donde describe las características de los hombres maduros. Y ahí es algo muy importante. Si vamos a buscar el orden de Dios, los hombres ancianos que van a dirigir la iglesia de Dios deben de tener estas características, estas partes de vida, ¿no? O sea, y hablo de características porque me refiero al carácter de lo que somos. Dice, la parte media dice, que los ancianos sean sobrios. La palabra sobrio directamente se define define como la ausencia del vino. Una persona sobria pues es en contra de una persona influenciada por alcohol, por vino, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Primeramente, si leemos con cuidado, también se lo menciona a las ancianas, que sean sobrias. Lo que vemos es que había un conflicto serio en la cultura de aquel tiempo en el alcohol, en el abuso del alcohol. O sea, era una parte de la sociedad. Entonces, lo primero que vemos es que escribe de esa manera porque se entiende que Creta era una ciudad de desenfreno, era una ciudad de deleites, de placeres, y abundaba el alcohol. Hoy sigue siendo lo mismo, ¿no? Hoy ya son, pues por ejemplo, yo donde vivo, pues es pura fiesta, ¿no? Y de aquí para allá todo lo que te encuentras es pura fiesta. Tres Marías dejó de ser un centro familiar de almuerzos, ya se volvió una cosa espantosa. O sea, espantoso ir un sábado o un domingo a ese lugar, ¿eh? Yo les recomiendo que si van, se sigan de filito, no se paren. Sí, en serio, ¿eh? No es broma, han desaparecido gente de ese lugar porque ya los excesos de alcohol, las disputas entre los grupos criminales, de ahí está bien severo. Entonces, que era una tradición, yo me acuerdo de mis tiempos, vamos a comernos unas quecas a Tres Marías, íbamos y nos regresábamos. Hoy ya, definitivamente no. Y a todos los que nos van a visitar y los que van para allá, les recomendamos, toma tu coche y hasta allá. Porque sí, serio, o sea, bueno, ahí lo dejamos. Entonces, el problema era el alcohol que había allá, ¿no? ¿Sí? Y empieza a describir que una persona que está en sus cabales, pues puede ser una persona seria, prudente, ¿no? Una persona que está influenciada por el alcohol, pues va a carecer de todo eso, ¿no? Va a carecer de la prudencia, de la seriedad. Entonces, ¿qué sucede? Una persona que está, pues, sumergida en el alcoholismo, ¿sí? Pues una persona que pierde sus facultades, aún las facultades más naturales, ¿no? No puede pensar, bueno, lo hemos visto, ¿no? Hemos visto desafortunadamente pues todo eso, ¿no? Entonces una persona que tenga esa complicación en lo natural, pues no puede estar en el liderazgo de la iglesia, aunque tenga el llamado, ¿eh? Aunque sea lo que sea, aunque predique muy bien, porque muchos testimonios hay de que los pastores el domingo, los mismos miembros de la iglesia le están curando la trasnochada para que pueda predicar el domingo. No es así, ¿eh? Pues eso está totalmente descartado. Lo contrario es que a medida que el hombre va creciendo, pues va siendo guiado por Dios, el Espíritu de Dios está haciendo la obra de él, y va creciendo ese hombre que que está sobrio, que está en sus cabales, pues va creciendo en madurez, en santidad, ¿no? Va creciendo en sabiduría, ¿sí? Y ¿qué significa eso? Bueno, la embriaguez tiene que ver con los apetitos carnales. Una persona sobria es una persona que no se deja llevar por los apetitos naturales,
O sea, la embriaguez tiene que ver eso, es un pecado como cualquier otro, ¿no? Pero tiene que ver en el camino de los apetitos carnales. La carne está, o sea, toda dependencia de algo, la comida, vamos a dejar, ahí lo dejamos, ¿no? Toda dependencia de algo es sinónimo de pues no estar en la sensatez, ¿no? Y es sinónimo de carne, ¿no? O sea, una persona no puede gobernar la iglesia si no está guiada por el Espíritu de Dios, ¿no? Se entiende, ¿no? O sea, no es así de radical, ¿no? Entonces, una persona que se deja zarandear por cuestiones del alcohol, pues imagínate el estado anímico, ¿no? ¿Cómo está, no? ¿Cómo va a tomar una decisión? ¿Cómo podría dar una persona que se trasnochó toda la anoche y viene aquí y luego va a dar un consejo, ¿no? Pues imagínate, ¿dónde va a estar la guía del Espíritu de Dios? ¿Dónde va a estar esa sensatez de hablar? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, una persona, quien sea, que tenga esa situación de alcoholismo o dependencia de algo, bíblicamente está descalificado para ejercer el ministerio pastoral. No puede ser un líder, jamás. O sea, así sencillo, vámonos. Tiene que estar pues en un proceso de restauración y un proceso largo de su vida. O sea, el llamamiento de Dios a la vida de los hombres y de las mujeres en los dones son irrevocables, ¿no? Pero uno tiene que trabajar en esos dones y obviamente pues la carne tiene sus tendencias, ¿no? Entonces una persona sí, pues no tiene temor de Dios, no está caminando en el temor de Dios, pues con cómo va a dar una instrucción o cómo va a dar una guía a la iglesia. Entonces dice que los ancianos sean sobrios, luego dice serios. Esa palabra también se puede traducir por dignos. Y tiene que ver de la mano de la sobriedad, ¿no? Una conducta correcta, ¿no? Una persona que tiene que es cabalmente, ¿no? Una persona digna, ¿no? Aún en todos sus aspectos. O sea, aun cuando se llega una persona que es sobria, una persona que es seria, perdón, se enoje, por ejemplo, pues no pierde los cabales, ¿no? O sea, imagínate que se enoja el pastor y empieza a salir fuego y centellas de la boca del pastor, ¿no? Entonces, pues no se vale, ¿no? O sea, no tiene nada de serio, no tiene pues nada de ser digno, ¿no? Entonces, viene de la mano de la sobriedad, viene de la mano de ser guiado por el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, no es una persona frívola ni superficial, ¿sí? No es una persona así. Una persona que con la manera de hablar y conducirse emana respeto, reverencia, o sea, trato hacia él por cómo se conduce, cómo habla, ¿no? Entonces, cuando tú te encuentras con una persona así, pues merece tu respeto. O sea, merece algo de dignidad, ¿no? Y mira, y es algo que viene inclusive de la familia. Yo he visto hoy lamentablemente cómo muchos hijos se refieren a sus propios padres, cómo les hablan y carecen de dignidad, de respeto hacia sus padres. O sea, puede ser una relación muy estrecha, pero nunca perderse el orden de Dios. O sea, yo he escuchado aquí en la iglesia jóvenes, niños, que le llaman a su papá por nombre. Oye, Juan, y públicamente. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay un respeto a la envergadura del Padre, a la guía del Padre. Es lo mismo que viene hacia la parte del siervo, ¿no? Cuando es una persona seria, que es una persona que es digna en la manera de conducirse, pues así se debe de tratar, ¿no? Y mira, y es así. Por ejemplo, muchos de los que se han ido, yo ya no soy pastor, me llaman por mi nombre. Está bien. Pues yo seguiré, aún los que se han ido, los seguiré llamando a los que son pastores, pastores, porque yo no soy quien para decir si sí o si no, porque a mí no me dan cuentas, y las cuentas las entregamos a Dios. Para mí son pastores. Por el llamado así es, ¿no? Entonces, y eso lo tenemos que tener albergado en el corazón, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona
un anciano debe ser seco, serio. No, debe ser una persona alegre, amena, una persona que te guste estar con ella, ¿no? O sea, una persona que tienes esa confianza con él, pero al mismo tiempo guardas ese respeto por lo que hacen, ¿no? O sea, es una persona que debe de aprender a convivir con los demás y los demás a convivir con ella, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero sin embargo, el ministro o el anciano, que está refiriéndose aquí, debe ser una persona que se tome la vida en serio. Todo es en serio, todo tiene un lugar, ¿no? Vamos a platicar, vamos a hacer lo que quieras, pero vamos a hacer las cosas rectamente serias, ¿no? Entonces, cuando habla de este tipo de personas que son dignos, pues es en la manera en la que se conducen, en la manera en la que hablan, en la manera en la que se comportan, ¿sí? Pero sobre todo es una persona que emana esa parte de responsabilidad, de respeto. ¿Por qué? Porque no se va a las pasiones, ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa es bromear y otra cosa es sobrepasarte, ¿no? Entonces son cosas diferentes. Una persona que tiene un anciano debe de ser así. Y llegamos al otro que es importantísimo, prudentes. La palabra prudente también significa ser sensatos, equilibrado. Una persona que ejerce templanza y dominio propio. Principalmente es una persona que sabe controlar perfectamente sus apetitos carnales. Sabe controlar sus pasiones. Y una persona que ante las circunstancias de la vida reacciona con sabiduría y con discreción. Una persona prudente es una persona que sabe guardar lo que otra persona le confía. Y ahora, esta palabra prudente, en esta porción de Tito 2, que habla de la iglesia en sus diferentes sectores, jóvenes, mujeres ancianas, mujeres jóvenes, aparece constantemente la palabra prudente. Entonces, podemos decir que la prudencia es la característica de un creyente. Ups, tremendo, ¿no? Hace unos días atrás, no sé a cuántos les llegó unas publicaciones de un pastor que estuvo aquí, a muchos Facebook, muy difícil, a muchos. Muchos de ellos me contactaron y me dijeron, ¿qué hacemos? ¿Ah? O sea, no lo promuevas y te toca orar por él y su familia. Ahora, a mí no me sorprendió porque yo ya lo sabía desde el año pasado. Fuerte, mucho, muy fuerte. Se lo voy a dejar fuerte. Y llegó a muchos. A mí me mandaron como 3 personas de aquí. Y es una situación muy delicada, mucho, muy delicada. Tenemos que ser. Porque no me interesa, porque ya no forma parte del ministerio. No voy ni siquiera voy a investigar si es verdad o es una publicación falsa. Pero yo tengo información de 2 partes. Si yo tengo esa información que recibí eso hace como 1 año, más o menos, por una parte de miembros de la iglesia de Tultitlán. Yo lo recibí. Callamos, no dijimos nada, y esto llega de gente. Entonces debemos ser prudentes. Si es verdad o es mentira. Y cortamos la línea cuando él se fue. Los términos se han ido hasta ahí. Pero es serio esto. Entonces, una de las características de un creyente es la prudencia. Si no estás caminando en prudencia es que eres inmaduro.
Y a lo mejor pues tienes 15 años, ¿no? Pero ya tienes 50, pues ya fue. Y esa prudencia se enseña en casa. Desde a tus hijos de muy temprana edad tienes que enseñarles a no hablar nada que no les concierne ni les conste. Es muy importante. Entonces podemos decir que la prudencia, en este capítulo de Tito, de la sana doctrina, es como la parte ética esencial. Fíjate. ¿Y qué pasó entonces con la sana doctrina donde estábamos y todo lo que hicieron después? Pues la misma Biblia desnuda, ¿te fijas? La misma Biblia desnuda. Y lo lamentable es que hoy, como la sociedad no considera la prudencia como una virtud, la iglesia tampoco. Porque eso, se fijan, surgieron esos portales, ¿no?, de denuncia cristiana. Tiempos de apostasía. Fíjate, yo duré ahí en tiempos de apostasía como 5 o 6 años en un encabezado ahí. Y la mujer que los hizo, ¿sabemos quién es? Estaba divorciada cuando publicó todo eso. ¿Cómo le hacemos? Y el Espíritu de Dios nos capacita para la prudencia a través del dominio propio. Es una obra de Dios en nosotros. Porque el dominio propio va en contra de las motivaciones carnales, ¿no? Ahora, las motivaciones carnales esclavizan. El Espíritu de Dios da libertad. O sea, dominio propio es ser libre. No hablo lo que no tengo que hablar y hablo lo que tengo que hablar cuando debo hablarlo. Estoy libre. No siento un fuego aquí que me está quemando la boca. Eres libre. Y todo esto parte de un principio fundamental, el amor que viene de Dios y que nos enseña al amor al prójimo. Y es serio. Yo la última vez que vi a este pastor, me salvé de una golpiza porque en ese momento entró Joad a mi oficina. Se dio cuenta. En la biblioteca de acá. Yo, no sé qué vio Joad cuando entró este hombre, que se metió. Me salvé de una golpiza. Entonces, a pesar de todo eso, silencio. ¿Y si es verdad o mentira? Pero es serio. Y así debemos de ser. Silencio. Esperar en Dios. ¿Qué nos toca? Orar. Pedir misericordia, ¿no? Y caminar con Dios. Porque una persona que no es prudente no puede controlar sus motivaciones egocéntricas. Recuerda que el pecado más grande que hay en ti y en mí es el egocentrismo, el egoísmo. Luchamos fuertemente contra eso. Somos egoístas así. En el ADN traemos, cuando vas al laboratorio te ponen en tu descripción de la sangre egoísmo. ¿Sí o no? Y de ahí sale, ¿no? Egoísmo 1, egoísmo. Lo traemos. Y una de las grandes virtudes bíblicas es la prudencia. Entonces, si nosotros vivimos bajo los principios de Dios y el gobierno de Dios, debemos ser hombres y mujeres prudentes. Porque es el único camino a donde vamos a tener ese conocimiento de Dios. Dios mismo es prudente. ¿Te imaginas que Dios nos exhibiera? ¿Se acuerdan? Bueno, hubo un tiempo, a mí me gusta mucho el fútbol americano. Yo jugué desde que entré a primero de secundaria, desde sexto año.
Hace muchos años, uno de los equipos más emblemáticos de la NFL fue mucho tiempo muy bueno y después fue muy malo. Hicieron famoso que los aficionados iban al estadio con una bolsa clásica de papel, ¿no? Iban hacia el estadio, ¿no? Por lo malo que era, ¿no? O sea, no dejaban de asistir, pero iban. ¿Te imaginas si Dios exhibiera las cosas que hacemos? Traeríamos una bolsa de papel todos, ¿no? Que no nos vieran quiénes somos. Pero Dios es paciente y es prudente con nosotros. Pero te fijas, cuando nosotros podemos hacer algo contrario, ¡pum!, nos descosemos, ¿no? Entonces, mira, por bien, siempre hay que pensar en el bien del cuerpo de Cristo. Si hay cosas que no hay que hablar, suficiente, ¿no? Entonces, una persona que no tiene prudencia manifiesta su poca comunión con Dios. Y hoy vamos a entrar a partir de mañana, de domingo, en la carta de los Romanos, en uno de los capítulos y de las porciones bíblicas más hermosas de toda la palabra de Dios, que nos va a enseñar que lo más grande que tenemos, tú y yo, se llama comunión con Dios. Es lo más hermoso. Eso nadie te lo puede quitar, solamente tú. Y hay quien se lo quita y se pastorea a sí mismo, ¿eh? Y si tú estoy bien, y cree que está bien, y cree que es guía de Dios, cuando hacen todo lo contrario de las cosas de Dios. Pero la presencia de Dios en nuestra vida, la guía de Dios, la cercanía, la comunión con Dios, te hace inevitablemente un hombre que camina, un hombre que da fruto, una mujer que da fruto. Porque el árbol bueno entonces podemos decir que tú y yo somos llamados a ser prudentes. Y ser prudente es sinónimo de ser temeroso de Dios. ¿Te gusta que hablen de ti? ¿A quién le gusta que hablen de ustedes? ¿A quién le gusta que le levanten chismes, calumnias? ¿No te gusta? Pues no lo hagas para otro. Sí. Sencillo, pero el mundo, ¿cómo es? No, todo lo contrario. El mundo vive de eso, ¿no? Alimenta eso, es un fuego interminable en las oficinas, en el trabajo, ¿no? Me decía una de las niñas, pues bueno, yo les digo niñas, porque tienen más de 20 años y les sigo viendo niñas, ¿no? Platicaba con ella de su trabajo aquí, ustedes la conocen, y me decía, no, pastor, eso está bien difícil, yo no quiero participar en ciertas cosas. Y dice, mire, hasta tal grado que un día me acusaron de robar cosas de la iglesia. Y pues es normal, hija. ¿Lo robaste? No, pastor. Dice, así, pues así, de que no participo, de que ellos hacen cosas. Y un día me llamaron que había robado. No, ¿qué no hiciste? ¿Estás segura que es el lugar que Dios te puso? Tú sigue trabajando fiel a Dios y verás. Ya después me la encontré como a los 2 meses otra vez platicando. No, pastor, ya se fue esa persona. Le digo, pues sí. Entonces, si es de Dios, ahí estás. Entonces, yo sé que ni a ti ni a mí nos gusta que nos levanten falsos, ¿no? Entonces no lo hagamos. Es más, ni siquiera hoy, mira, participar es hacerlo. El día que tú escuches algo que no te concierne, participaste. Y una de las cosas que debemos es albergar muy grande en nuestro corazón el temor a Dios. Dios no puede ser burlado, hermanos. Nos podemos engañar hasta nosotros mismos, pero Dios no nos engañamos. ¿Y qué dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sencillo. ¿Quieres ser un hombre y una mujer prudente, sabio? Teme a Dios. Témele a su palabra. No te pastorees a ti mismo. No creas que Dios contigo va a tener condescendencia. No, es mentira. ¿A ti te va a dar permiso de hablar mal de alguien? No, mentira. Porque la ley de todo lo que el hombre siempre recibe no se rompe.
Pues decía, la parte más hermosa de la vida es cuando empiezas a recoger, cuando te dedicaste a tus hijos, ¿no? Y dedicarte a tus hijos, no ser esclava de ellos, en atención, en cuidado. Y tú vas viendo cómo ese niño se va transformando en un adulto y va a ser un hombre responsable, una mujer responsable, ¿no? Y eso, pues, ¿quién te lo quita? ¿Quién te lo quita? Y por eso le doy gracias a Dios por mis hijos, ¿no? Y por mi esposa que tantos años estuvo ahí metida con ellos. Entonces, una persona madura es una persona madura espiritualmente y madura en lo natural, porque es un reflejo, o sea, lo que hay aquí es un reflejo de lo que somos. Es una persona que demuestra su comunión con Dios. Porque esa comunión con Dios nos lleva a ver la vida con los ojos de Dios. O sea, ¿qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios? Pero es una comunión real, no como se manejó en los 80. ¿Se acuerdan esa famosa pulsera que todo el mundo traía, ¿no? La WW, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en este caso? Se la daban a los jóvenes. Pulseras de colores muy bonitas. Y tú decían, es que cuando vayas a hacer algo, voltea a ver la pulsera. Se sentían, yo creo que He-Man o Beto, ¿sabes? Los Avengers, ¿no? Era muy famosa. Cuando nosotros nos convertimos, estaba de moda, eran rojas, verdes. What would Jesus do? Un pensamiento americano totalmente, ¿no? Sí, es bueno, ¿no? Pero si no tienes el temor de Dios en tu corazón, si no tienes la guía del Espíritu Santo, tú vas a creer lo que tú crees que dice Dios. Es una gran diferencia. Entonces, este primer grupo de virtudes, sobrios, dignos y prudentes, corresponden al anciano, así. ¿Sí? Literalmente, o sea, aunque todos somos llamados a ser prudentes, pues el anciano debe de ser prudente, debe de ser digno, debe de ser sobrio, ¿no? Entonces un hombre que no tenga esas virtudes que da Dios no puede estar en un puesto de dirección, de liderazgo en la iglesia. No hay manera. Ya el segundo grupo, que aún sigue estando dentro de los ancianos, pues ya se extiende más hacia la iglesia, ¿no? Sanos en la fe, en amor, en perseverancia, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos visto, que el Evangelio sana el alma, sana tu mente. Entonces, un anciano que no tiene estas virtudes, pues está enfermo espiritualmente. ¿Sí me explico? O sea, pecador, para que me entiendas. O sea, está esclavizado a algo, hay algo oculto en él, ¿no? Porque una de las cosas que nos ha enseñado la sociedad muy grande es que seamos maestros en la apariencia, ¿no? Imagínate los temas que he estado tocando en la serie de la familia. Pues imagínate, mis hijos están sentados aquí. Mi esposa me está viendo por internet. Cuando llego mi mamá me dice, hijo, sí, te pasaste. Dice, pues es normal, ¿no? Imagínate pararte aquí y está viendo a tus hijos y está hablando de cosas que... Pues, y a mis nietas están tomando conciencia, ¿eh? ¿Por qué llamó Dios a mi abuelito para ser pastor? Ya vienen esas preguntas, pues ya tienen 7 a 8 años, ¿no? Ya empiezan a cuestionar. Pues hay que tener temor de Dios, ¿no? Porque por eso la mayor parte de todo este movimiento carismático, sus hijos están vacunados contra el cristianismo. ¿Por qué? Por el mal ejemplo. Yo conozco muchas personas adultas que en un tiempo vivieron peleados con la iglesia. Porque la vida, pues no era la misma, ¿no? Entonces, ¿por qué lo dividimos así? Porque los primeros 3
que dice Pablo, sobrios, serios, prudentes, que corresponde a los ancianos, y los otros 3 que corresponden también a los ancianos, pero se abre hacia todos, nos enseña el camino de un buen líder. Un buen líder debe tener una buena relación con Dios y una buena relación con su prójimo. Y eso se llama madurez. Cuando tú no tienes amor al prójimo, aunque digas que estás con Dios, la evidencia es que no. Yo terminé el domingo diciendo, debemos aprender a amar lo que Dios ama. Y Dios ama a la iglesia, somos nosotros. Entonces hoy el concepto, yo lo hago para Dios, pero al hermano, que te chupe el chupacabras, ¿no? A mí me da igual si tienes o no tienes. Colosenses capítulo 1, verso número 10. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Qué desafío, ¿verdad? Llevando fruto en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué desafío tan grande para nosotros. Mira, vamos a poner claro esto. La vida cristiana no es estéril. La vida cristiana produce fruto de Dios. Y el fruto de Dios se ve, se comparte. Yo hace 4 años sembré un árbol de limón y apenas está dando limones. Pero ya vas y bajas limones. Bueno, si no me los roban las ardillas, pero cuando están chiquitos se los llevan. Pero bajan limones. Estás cosechando. 4 años tardó el árbol ahí en Cuernavaca a crecer y bajé como 10 limones. Sí, los partes no, están geniales, ¿no? Pero 4 años. Así es el trabajo con Dios. Entre más caminas con Dios, más del carácter de Cristo tienes. Y la vida, Dios nos hace vivir eso, ¿no? Efesios capítulo 4, verso número 1. Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Entonces, podemos decir que todo creyente debe de ser sano, ¿no? Pero obviamente los ancianos más, ¿no? Entonces la sanidad debe de ser como una marca distintiva del carácter del anciano. La vejez en Cristo significa victoria en la vida, fíjate. O sea, hay muchos, por ejemplo, yo he sabido de muchos hombres en Cristo que en la etapa final, conocí a un hombre en Cristo que predicaba muy bien, enseñaba muy bien, y en la etapa final ya de su vida le dio una enfermedad de Alzheimer tremenda. Pero después salió que tenía muchos conflictos personales ese hombre. Y mira, ¿tú lo veías? Yo lo vi predicar muchos años. Y ya era un anciano cuando empezó con... De plano lo tuvieron que hacer, o sea, ya no era posible, ¿no? Y después de eso, la misma familia que había guardado por años esa apariencia, ellos mismos dieron a conocer que había en muchas áreas de la vida de él doble vida. Es impresionante. Ahora, del ministerio donde estaba es uno de los ministerios más radicales del cristianismo. O sea, donde las mujeres van de falda y no, o sea, muy radicales. Y era increíble eso, ¿no? Entonces, el crecer, caminar con Dios es ir en esa parte de recibiendo, ¿no? Y la edad no es determinante. Para aquellos que ya somos jóvenes, sesentones, que tenemos un montón de achaques, ¿sí o no?
No me duelen las manos porque ayer estuve trabajando con los muchachos y me duelen mis manos, ¿no? Y yo bromeaba con uno de ellos, le digo, pues ¿cómo te cansas si tienes 30 y tantos? Yo tengo 60. Pues no es lo mismo. La vida no pasa en balde, ¿no? Entonces, la vejez cristiana significa un proceso de creciente victoria sobre los diferentes males, aún físicos. Claro, yo sé que hay un momento en donde ya no vamos a poder, ¿no? El pecado distorsiona todo, ¿no? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué enfermamos? Por el pecado, ¿no? O sea, Dios nos hizo nacer de nuevo y nos dejó en el mismo estuche, ¿no? Un estuche decadente que es el cuerpo, que va a ser regenerado hasta el final de los tiempos, ¿no? Entonces, fíjate, en lo natural, la vejez es sinónimo de enfermedades progresivas, pérdida de facultades mentales, pero en lo espiritual no. O sea, en lo espiritual no. Segunda de Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Yo puedo dar testimonio de la vida de mis abuelos. Mi abuelo, todavía anciano, con cáncer, construyó con sus propias manos gran parte del templo donde sigue existiendo ahí en el Olivar de los Padres. Ya enfermo, muy enfermo, mi abuelo materno. En aquel tiempo, pues el cáncer era, al que le diera cáncer en aquel tiempo, en los 70s, pues era terminal, ¿no? Construyó. Y nos llamaba, cuando iba a poner la cimbra y echar, nos llamaba a todos, órale, vamos. Toda la familia llegábamos, órale, a cargar cubetas y echarle, pues así se hacía, ¿no? Obviamente las escaleras quedaron todas chuecas, ¿no? Mi abuela materna, en silla de ruedas, nos decía, no, vamos a orar. No, vamos a orar. Creyentes o no creyentes, se hincan. Todo el mundo. Esa es la realidad. Por eso es esa lucha que está entre la carne y el espíritu, ¿no? Obviamente sí hay una carencia, hay una gran cambio. Yo le digo a mi esposa, vamos a llegar al último cuarto de la vida, de aquí de los 60 a lo que Dios nos dé, pues ya. Puedes llegar a 70, 80, 85, 90, pues ya, definitivamente. Pero vamos a seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado. Porque ella también va a cumplir 60 ahora en diciembre. Entonces, un creyente maduro se debe ver su salud espiritual en sus acciones, en su manera de vida, en sus relaciones con los demás. Eso es importante, ¿no? Y se tiene que ver para poder guiar a otros, ¿no? Una de las cosas que hay que enseñar mucho es aprender a trabajar, a convivir en equipo, en hermandad. Aprender a entender que aquí todos somos servidores uno de los otros, ¿no? Que venimos a servirnos mutuamente. Yo siempre se los he dicho a los pastores, aunque tengas uno, tú eres un servidor. Y Él te está sirviendo porque te está llamando a que crezcas espiritualmente. Y el mundo, ¿qué te enseña? Que te sirvas de la gente, ¿no? Y Dios te dice, tú eres un servidor. Entonces, un anciano debe ser el ejemplo de eso, ¿no? Y vamos a introducir el otro bloque nada más, para ir concluyendo. Sanos en la fe. Y la fe tiene dos caminos. Doctrina
¿sí? El primer camino es la doctrina y el segundo camino es confianza. O sea, necesitamos conocer a Dios para poder depender de Dios, confiar en Dios. Y esa es la fe sana, ¿no? La doctrina es fundamental. Hay doctrina, ponle en tus notas, conocimiento de Dios, bíblicamente. No estamos hablando de ninguna postura ideológica, ni de pensamiento de hombre, ninguna, Saben que yo no comparto nada de eso, sino buscamos la guía de Dios. O sea, yo no trato de tener una tendencia de enseñanza, ¿no? Porque al final acabamos viendo la Biblia como ellos la ven. Y por ejemplo, hay una postura muy ideológica, muy fuerte, que le atribuyen a un hombre, y cuando tú vas a lo que ese hombre pensaba, hablaba, él ni lo dijo. Y ahora ya está, ya hay, de esa doctrina hay fundamentalistas, dices, órale, ¿qué pasó? Y tú vas a la historia, vas a buscar que, ¿no? Pues él no lo dijo. Y ese hombre viene de otro. Pues es que es así. O sea, y el otro fue en 1200 o 1300 después de Cristo. Entonces, no. Vamos a la Biblia y tomamos el contexto. Sí, o sea, nosotros sí buscamos, en lo personal yo busco, pero no tener una sola ideología, ¿no? Hay que ir a la Biblia, hay que saber eso. Entonces, la fe tiene el camino de doctrina y el otro es de confianza. Creer es sinónimo de confiar. ¿Crees en que Dios tiene mejores planes? Ahora confía en que sí. Yo creo, pero no confías, pues ¿para qué? Y esa parte de confiar es una dependencia de Dios totalmente. El ejemplo de esa confianza y de ese conocimiento, ya lo vimos, es Abraham, ¿no? Abraham conocía a Dios y confiaba en Dios. ¿Recuerdan Romanos 4, 19, 20? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, cuando confiamos en Dios, pues es el camino de exaltar a Dios, ¿no? Yo confío en Dios, vámonos. Yo he oído a muchos que dicen, si tú me mandas, voy, Señor. Pues ya te mandó hace como 10 días, estás aquí parado, no sé qué haces aquí. Y quieren pruebas y señales, no. Ok, entonces aquí lo vamos a dejar. En esta parte de sanos en la fe, introducimos y ya iremos avanzando un poquito, y la siguiente semana va a estar muy bueno porque vamos a hablar de las ancianas. Bueno, se va a poner muy buenos donde dice el verso 4, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Hoy lo que reina en los matrimonios jóvenes es el desamor. Parece un contrato en lugar de un pacto. Sí, en serio. Hasta tienen el contrato de quién paga la luz y quién paga el internet. Sí, no estoy bromeando. Cuando yo escucho eso y los veo, porque me ha tocado, le digo, oye, ¿y qué van a hacer con los hijos? ¿Lo van a partir a la mitad o qué? Tienen un contrato. Yo pago la luz, tú el internet. Yo pongo la renta y él pone. Pues, ¿qué pasó? Oye, así se vive ahora. Hoy hacen las casas en la manera que la construcción, que se puedan dividir. Yo estaba viendo un programa, dice, en un lugar hermosísimo, en Suiza, imagínate, y dice, todo este grupo de casas se pueden dividir. O sea, le ponemos una pared y partes iguales. Dice, órale, y así se casan. Ya le dije, esposa, así vamos a hacer nuestra casa, tú lo tuyo, yo lo mío. Imagínate qué ideología, pero es lo que está en el pensamiento de la sociedad. Y una de las cosas que hoy es que hay un desamor muy grande. Gracias, Dios les bendiga, y si Dios nos da vida, nos vemos mañana.
No se pierdan el día de mañana.